The Podcast Training. Hola, hola queridos y queridas, bienvenidos a The Podcast Training, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de la ciencia del comportamiento aplicada a los gatos. Yo soy María Paula Méndez. Y yo soy Hernán Pesis. Somos amigos y colegas apasionados por el tema. Ambos somos analistas de conducta especializados en comportamiento felino y estamos aquí para compartir nuestro conocimiento y experiencia contigo. Acompáñanos en este viaje fascinante a través de la ciencia del comportamiento aplicada a los gatos. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen. Bueno, estamos acá con nuestro primer podcast, nuestra prueba de fuego. Este va a servir de calibración de los demás. Así que bueno, nada, estamos acá para hablar un poquito del podcast, presentarnos, hacer una presentación del canal, del canal general, porque estamos en varios canales. Y bueno, hoy vamos a ir puliendo y mejorando en la medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y también recibiendo feedback de los oyentes, que esperemos sean todos reforzadores. Pero bueno, ahora vamos a arrancar presentándonos. Tal vez va a ser un podcast o un capítulo más corto que de costumbre. La idea nuestra es hacer capítulos de 40 a 1 hora con distintos temas. Ya vamos a hablar de qué temas. Y bueno, hoy sería la presentación general que nos va a servir para calibrar todo. Y bueno, para que nos conozcan un poquitito y de qué va a tratar el podcast y todo lo demás. Así que bueno, le doy la bienvenida a mi colega, amiga María. Adelante. Gracias, Hernán, y gracias a todos los que nos están escuchando. Nuevamente, gracias por suscribirse, por seguirnos, por estar pendientes, por querer escuchar lo que venimos a decir. La idea de esto es que sea un espacio muy tranquilo, que sea a modo de charla, pero que podamos dar pues como información de interés para todos los que amamos los gatos. Entonces, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es María Paula Méndez. Voy a contarles un poquito cómo llegué yo como a todo el tema de los gatos, porque pues realmente yo no siempre fui de gatos. Yo al principio realmente era más de perros y cuando pequeña no tuve buenas experiencias al principio con los gatos y de verdad, de hecho ni los quería, o sea, yo era como muy reacia a juntarme con los gatos porque pues mi familia siempre ha sido de gatos, mi mamá siempre ha tenido gatos, pues desde pequeñas, mi tía, y en específico la tía menor, la hermana menor de mi mamá, tenía unos gatitos que pues no estaban muy habituados a la presencia de una niña cansona que quería jugar con todo y los gatos siempre se me lanzaban y me arañaban. Entonces, pues obviamente yo dije, no, los gatos, lo que todo el mundo cree y esas etiquetas de que son traicioneros, de que no te quieren, etcétera. Entonces yo pues generé como un distanciamiento con los gatos y esto fue algo que me contaron, yo no me acuerdo y no me siento orgullosa de eso, es que una vez uno de los gatitos de mi tía, que era un gatico bebé, yo lo estaba intentando meter en uno de estos cubos que tienen como formas geométricas donde uno va metiendo pues las formas y yo estaba intentando meter el gato por entre uno de los huecos y le partí una pata. Pues ya te imaginarán, yo pues no me acuerdo y no me siento orgullosa, perdón, pero bueno, esa fue como una experiencia que tuve yo con los pobres gatos. Pero finalmente, pues a mi vida, después de mucho tiempo, ya cuando yo era adolescente, llegó mi primer gato que fue Toulouse, el cual hace más o menos 2 meses murió de 18 años y esa fue pues mi primera experiencia con los gatos y definitivamente pues caí enamorada con ellos. Cuando llegó Toulouse, yo tenía un perro, tenía a Loki, que era un labrador, y él llegó a mi vida y también fue muy bonito porque fue como un regalo, entre comillas, para mi mamá. Y el gato, pues era muy pequeño. Yo lo adopté de una tienda de mascotas de mala muerte, donde estaba pues metido en una jaula con su hermanito y un gato, me acuerdo, un persa grande. Yo lo saqué
lo llevé a la casa, eso fue en un trayecto largo y cuando llegamos, pues había llovido, iba en moto, el pobre gato llegó mojado, se metió debajo de un mueble y lo único que hacía era y con mi hermana éramos, no, esto es una fiera, yo no, ¿cómo lo vamos a tocar? Y mi mamá apenas era como, pero ¿qué le tienen miedo a un gato? Y ella metía la mano y lo sacó. Y bueno, esa fue como los primeros encuentros con Toulouse y definitivamente pues caí como enamorada de los gatos a partir de eso y bueno, de ahí para adelante pues todo lo que conlleva con eso, ya luego pues tuve otros gatos y ahora tengo a Odine y a Terea y bueno, ahí empecé como a enamorarme mucho del tema y empecé como con todo el tema de servicio de niñera de gatos a domicilio, enamorándome cada vez del tema y bueno, empecé a formarme y a aprender y a conocer un poquito más de la especie y obviamente de todo el comportamiento y bueno, por ahí voy. Muy Ahorita igual bien. vamos a Bueno, ir contando un poquito más de anécdotas, pero no, te doy la bueno, palabra para que tú lo cuentes. de, dale, lo de que metiste al gato en la caja y le rompiste la pata, lo editamos, no te preocupes. Ay, okey. Nada. Y otra cosa que no salió en el audio es cuando vos hiciste el bufido, ¿no? Le contamos a la gente que eso se llama bufar, es una especie de protesta del gato porque tenemos micrófonos muy pro que Sí. anulan esos sonidos. Creo que es lo único pro que tenemos en esta edición de Pero bueno, por lo menos en video podcast. quedó mi boca. Quedó en la boca. Está muy bien. No, yo al revés. Familia siempre fue perrera, perrera. Tuvimos varios perros. Siempre conviví con perros. Me gustaba mucho. Compraba libros de razas. Me gustaba mucho el tema del animal en general. Pero bueno, siempre tuve una tendencia a estar en contra. No me explico por qué. Desde chico, a estar en contra del establishment. Y sigo con esa tendencia, lamentablemente. Con lo cual, a mí me atraía mucho el gatito que tenía mi encargado del edificio. El encargado del edificio tiene un gato y no, me enamoré de los gatos. Es así. Veía que el gato le respondía, se le trepaba al hombro, se me trepaba al hombro, lo podía alzar, podía hacer cosas que con el perro no podía. La cuestión es que siempre me gustó el gato como animal y me encariñé mucho con ese gatito, así que si bien conviví toda la vida con perros, tenía esa tendencia al fan del gato. Bastante controversial porque mi familia era como vos, mi familia era el gato es traicionero, el perro es el ángel venido del cielo y etcétera, etcétera, pero la realidad es que yo siempre en contra le pedía, me acuerdo a mi viejo, a mi papá, que me levantara, me levantaba media hora antes de que me viniera a buscar el micro para el colegio. Ya me levantaba antes que se levantara mi papá para despertarnos, me vestía de colegio para no perder un minuto porque lo único que hacía era tomar corriendo el desayuno y bajar a ver si encontraba al encargado con el gato. A veces estaba, a veces no, porque el gato, viste, iba por todos Ujú. lados, pero cuando estaba la pasaba bárbaro. Y nada, y después, bueno, siempre tuve un compromiso con el tema de la naturaleza, siempre me gustó. De hecho, las dos carreras que hice siempre tendieron tuvieron alguna relación con el tema de la naturaleza. Deportes al aire libre hice siempre. Mi viejo también me inculcó un cariño hacia los documentales, él veía muchos documentales, ahora no está mi viejo, falleció. Me llevaba a museos, mucho ciencia con mi viejo y mucho documental. Y eso me hizo tener una predilección por los bichos. Compraba, me acuerdo, libros he tenido el mundo del tiburón, el mundo del delfín, el mundo del cocodrilo, el mundo de los felinos, el mundo de los perros. Bueno, todos libros que tenían que ver con eso que un poco me moldeó también ese aprendizaje. Y, y después, bueno, empecé a comprometerme un poquito más, me hice vegano, me metí como voluntario transitando gatos, me metí como voluntario a distintos refugios de perros y gatos para ayudar. Bueno, y ahí me empecé a dar cuenta de un montón de cosas y empecé mi formación ya en lo que es comportamiento, que también era algo que me atraía mucho desde chico.
de chico, desde adolescente, ¿no? El tema de cómo nos comportamos, para qué hacemos lo que hacemos. Razón por la cual una de mis primeras carreras que quise hacer fue psicología, que, bueno, no me gustó el enfoque, no era lo mío, y me derivé para otras carreras, y que retomé hace poco. Estoy haciendo la carrera, cursando el grado de psicología. Así que, nada, bueno, y fui formándome, cursos, diplomados, máster, que ya vamos a hablar del máster SABEC, y ahora, bueno, cursando la carrera de psicología con especialización, estoy haciendo la especialización en clínica, y bueno, junté los gatos que los adoro con comportamiento, y convivo también hoy día con mi mujer y 5 gatos, que ¿Cuánto son tiene señor tu gato mayor? 7, 7 y medio. No, perdón, cualquier cosa. Mi gato mayor es Munai, que tiene como 12, 13. Ok. Después le sigue el señor Garras, de 7, 7 y medio. Ujú. Después viene Sombra, Liana y Aixa. Son 3 hembritas y 2 machos. Lo que pasa es que a Munai la adopté adulta, bueno. Este, pero bueno, esa es un poquito mi presentación. Sí, siempre has estado pues como desde muy pequeño, no solo como en el enfoque hacia los animales, sino el tema del comportamiento. También nos lleva un poquito a hablar de cómo nos conocimos, porque realmente, pues obviamente tú tienes muchísima más experiencia y muchísimo más tiempo en todo esto, pero pues realmente un clic que sí hubo en mi vida fue haberte conocido. Entonces podemos de pronto Mirá, contarle un bueno. poquito a la gente cómo nos conocimos, cómo fue pues ese primer contacto. Pues yo me acuerdo que tal vez por Instagram me salió tu Instagram, porque yo no, pues no te conocía, me salió y yo me acuerdo que te empecé a seguir y empecé a notar que todo lo que tú decías iba como diferente a lo que yo había aprendido. Pues yo venía desde haber hecho pues diferentes cursos, hice un diplomado en etología, Mm. eh, y yo veía que el enfoque era como diferente. Yo dije, esto está como interesante. Y yo te empecé a seguir. Y recuerdo muy claro el día que tú me empezaste a seguir. Y yo dije, "Oh, ¿cómo fue? Que te escribí, que muchas gracias por esto. Jamás pensé que me fueras a responder. Dije, bueno, pero igual le voy a escribir. Gracias por seguirme. Me presenté, te dije que trabajaba, pues, que trabajaba desde la parte de la etología. Y ahí me acuerdo que puse, bueno, realmente soy modificadora de conducta, algo así lo puse. Y ahí fue cuando pues empecé a consumir tu contenido, empecé a aprender porque también sé que hay muchos seguidores tuyos y muchos escuchas nuestros ahora que, que aprenden mucho con lo que tú pones, lo que tú posteas, lo que tú dices. Y pues a mí todo el tema del comportamiento me llamó mucho la atención. Obviamente los gatos son un mundo hermoso, pero el tema de comportamiento como tal me empezó a llamar mucho la atención y yo lo que hice fue empezar a stalkearte. Y yo empecé a buscar y qué era lo que habías hecho y yo, no, yo también, yo quiero. Y yo en algún momento te lo dije y te lo reitero y te lo sostendré siempre, es yo voy detrás tuyo, o sea, yo te voy siguiendo los pasos. Entonces pues eso fue muy bonito porque pues digamos que yo no tengo tanto tiempo de experiencia con el tema del comportamiento, pero lo poco que tengo y lo que he ido aprendiendo pues fue realmente a raíz de que te conocí. Bueno, un honor, gracias. Este, qué bueno haberle cambiado el trayecto. Yo te considero colega, no que vayas atrás ni mucho menos. Eh, pero, pero sí, sí, ya vamos a tener mucho tiempo para hablar de etología, de análisis de la conducta, de Ujú, comportamiento y demás, pero hay que entender que el estudio científico del comportamiento puede venir de un montón de disciplinas. No, no, ninguna tiene la exclusividad del estudio del comportamiento. La etología es una, el comportamiento animal no humano. La etología es uno, de hecho, bueno, en etología también se estudia el comportamiento animal humano, ¿no? De hecho, hay una especialización de posgrado en etología, en Nebrija creo que es, en la universidad. Creo que es Nebrija, pero tenés que tener grado de psicología.
Y bueno, la cuestión es que hay distintos enfoques del comportamiento. Yo elegí el que a mí más me convencía. Yo también tengo un diplomado en etología de Nebrija, justamente. Y, y bueno, elegí el camino que sigue convenciéndome y es el que, bueno, que vos también has transitado y del cual se va a basar un poquitito el enfoque del podcast, ¿no? Que es, me adelanto un poquitito al análisis de la conducta, más precisamente como metodología el análisis funcional de la conducta aplicada al comportamiento felino. Pues se puede aplicar a cualquier tipo de comportamiento, de hecho es un método diagnóstico muy utilizado en psicología científica, sobre todo en humana. Así que, bueno, te agradezco. Bienvenida al lado oscuro de la fuerza. Y sí, la verdad que no, la verdad tengo la suerte de que me escribe mucha gente. Y había visto tu contenido, me pareció muy piola y por eso te ¿Y contesté. Bueno, cómo me contesto a todo. encontraste? ¿Yo también salí o salió alguna publicación o fue No, no, porque yo te no. empecé a seguir? Vos me empezaste a seguir, yo vi el contenido que tenías, siempre me pareció excelente. Así que bueno, empezamos a charlar y teníamos muchas cosas en común, más allá de las gatas que son azul ruso. Aclaro que no compramos, Como, adoptamos. exacto, como Eh, decimos acá en Colombia, chiviadas, o sea, piratas. claro, sí, sí, piratitas las abandonan, pobrecitas, porque no cumplen con todos los requisitos de la raza. La cuestión es que me pareció interesante. A mí me encanta la gente que me pregunta y tiene digamos, un sincero interés en esto, de guiarlos a través de libros, cursos, diplomados y bueno, el máster, ya vamos a hablar del máster, uno de los máster más reconocidos de comportamiento. Y la cuestión es que, genial, cuando alguien denota interés y aparte lee y estudia, es un placer. Así que bueno, para mí ya sos colega, no, nada más que colega. Así que colega y amiga, pero colega, ¿no? Con el mismo conocimiento. Y bueno, ese es más o menos cuando nos conocimos, a través de Instagram, que no soy, quiero aclarar que si no contesto es porque verdaderamente no suelo leer o sea, todos los mensajes que me mandan. Eh, Soy bastante reacio a las redes sociales, aunque no parezca. Arranqué hace muy poco en las redes. No soy muy fanático de las redes sociales, pero son necesarias para Sí. divulgar y para, bueno, para todas estas cositas, ¿no? Esto, lo del podcast, ya te lo había dicho en un momento, tenía muchas ganas de hacer un podcast, aunque salga mal, no importa, pero había estado en Ujú. una radio 3 años y me encantó la experiencia y el podcast es el Netflix de las radios, así que estoy contento de arrancar esto. Sí. Y contame, ya que estamos hablando del podcast, aclaro que no tenemos ningún guión, no tenemos nada, ¿eh? Es todo bien, bien a lo Homemade, que va, homemade, casero. lo que va surgiendo. Contame o contale a los oyentes de qué trata el podcast. Bueno, para que antes de hablar de eso, para los que nos están escuchando y quieren de pronto conocer un poquito más de nuestra formación, de lo que hemos estudiado, de nuestro, pues como nuestro historial en ese ámbito, pueden visitar nuestras páginas web. Aquí se las vamos a dejar, pues si están viéndolo en YouTube van a ver aquí abajo en la pantalla que van a aparecer nuestras páginas, pueden ir a visitarlas y ahí pues chismosear un poquito más sobre ese tema para no ahondar mucho en esto porque pues aquí nos podemos quedar mucho tiempo. Bueno, el podcast nace, pues porque no es el único proyecto que tenemos, ¿no? Tenemos otros que ojalá también materialicemos, pero porque quisimos poder tener un espacio en el que le podamos hablar a la gente, digamos que a cualquier perfil de gente, eh, y que conozcan desde el ámbito en que nosotros trabajamos, específicamente con el comportamiento de los gatos, y la idea es como ir tratando temas, pueden ser comunes o no comunes, y mostrarlo pues como desde el análisis funcional del comportamiento, desde el análisis funcional de la conducta, de entender por qué y para qué nuestros gatos hacen lo que hacen. Entonces la idea del podcast también es como
ir teniendo temas y sobre esos temas ir desglosando, ir hablando, ir contando y un poco también llevarlo a la realidad, entre comillas, ¿cierto? Al día a día, a lo que vivimos con nuestros gatos. Y también es importante que quede claro el enfoque y que pues porque ahora lo que más se conoce, lo que más se escucha es el tema de la etología, que bien lo decías tú ahora, y tiene diferentes enfoques, pero entender que son cosas aparte, que si bien usamos cosas de la etología que nos funcionan en el trabajo que hacemos, no es nuestra base y entender que también la etología coge lo que le sirve de la psicología del aprendizaje, el análisis funcional, para ser aplicado en ciertas técnicas de modificación de conducta. Entonces, lo que queremos es eso, es un espacio pues que estamos haciendo súper casero, como lo pueden escuchar, como lo pueden ver, pero que queremos pues que sea un espacio para todos, igual que puedan ustedes interactuar por medio de nuestras redes, que nos puedan enviar preguntas, dudas o que nos digan qué temas quisieran encontrar acá y desde ese ámbito nosotros pues abarcarlo y poderlo explicar. Claro, tal cual, tal cual. Sí, ya vamos a tener capítulos y hablando de la etología como rama del estudio del comportamiento, del análisis funcional de la conducta. Ya lo vamos a trabajar bien eso en cada capítulo. Bueno, la idea del podcast también no solo es hablar sobre distintos temas, algunos se tocarán un poquito más técnicos, otros más orientados al público general. Vamos a tener, la idea es tener invitados de lujo, que ya más o menos tenemos pensado algunos, y la idea es que armar una entrevista de una hora con invitados bastante importantes en el ámbito del comportamiento animal. Y también, bueno, eh, divulgar, enseñar, resolver dudas, tal vez incluso aconsejar sobre cursos, los que vayan saliendo, los que ya existen, libros, discutir algún libro. Es decir, la temática yo creo que va a ir surgiendo, ¿no? Como dice acá Mari, es muy casero lo que estamos haciendo, salvo los micrófonos, que hemos invertido en buenos micrófonos, espero que se escuchen bien, pero es muy casero. Muy casero no significa poco profesional, ¿no? Exacto. Casero significa que la idea del principio fue hacer un podcast bastante descontracturado, en el sentido de no tener guión, no hablar como locutores, no es la idea del podcast. La idea del podcast es hablar sobre el tema que nos compete, que es el nuestro, que es comportamiento felino desde el análisis de la conducta. Y, y bueno, un poquitito ir charlando temas que surjan. Siempre vamos a tener un guión, digo, no guión, Una base, un tema de una base. base, un tema. Y tal vez nos vamos un poquito por las ramas, hablando de todo un poquito, pero siempre con cada capítulo va a tener un tema, una temática base, como esta es la presentación, e incluso profundizaremos en algunos temas de interés, pero la idea del principio fue hacerlo con los oyentes, ¿no? Con los Ujú. seguidores nuestros que participen. Es decir, un espacio básicamente porque nos gusta. Nadie nos paga por hacer esto y lo hacemos Y que por va a durar lo que tenga que durar. lo que tenga que durar, lo hacemos por gusto, porque amamos a los gatos, porque amamos la ciencia del comportamiento, porque queremos divulgar lo que hacemos como analistas de conducta y, y un poco, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Y hablando de eso también, antes que me olvide, decir que la idea del podcast por ahora es que salgan 2 podcasts por mes, ¿no? Es decir, 2 podcasts, uno cada 15 días. Y después Sí. veremos si hacemos uno semanal o no. Va a ir surgiendo. A medida que vayamos tomando cancha, porque ninguno de los dos hicimos Ujú. podcast nunca. Así que a medida que vayamos tomando cancha y vayamos mejorando, por lo menos yo tengo que mejorar el fondo este. Para los que nos ven en YouTube, tengo que mejorar este fondo porque es eh, mejor, escúchennos en Spotify o en los demás. A propósito de Spotify, Mari, vos que tenés mucha más cancha hablando inglés y un léxico, contales a los oyentes en dónde nos pueden encontrar. Claro que sí.
Bueno, nos pueden encontrar, si quieren vernos en video, en YouTube y en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Por ahora, posiblemente estemos en otras más adelante, no sabemos, todo esto va a ir surgiendo, Gatos pero Podcast. exacto, pero nos pueden encontrar entonces en todas las plataformas como The Podcast Training, así tal Exactamente. cual, de Podcast Training, todo pegado. Ahí nos pueden encontrar. En Nos Instagram pueden, también estamos como nos pueden seguir en Instagram The también, a Podcast donde vamos Training. a publicar los capítulos que van saliendo y también donde pueden dejar comentarios, donde podemos incluso publicar otras cosas, tocar otros temas, eh, otro tipo de publicaciones, ¿no? Ujú. Y bueno, en nuestras redes sociales, María Palitos, Sí, guión bajo CS. sí, sí. Ujú. Ahora te voy a preguntar algo sobre eso. Y Educador Felino, que es el mío, y ahí nos pueden seguir. María Palitos, ¿por qué palitos? Es súper básico, no tiene nada rebuscado ni nada. Un día estábamos en un parque de estos temáticos de, pues, de ciencia y tecnología y ahí tienen una sección donde hay animales y yo entré a la parte donde estaban los insectos y vi este insecto que parece un palito y cuando vi la plaquita, vi que se llamaba María Palitos. Y yo dije, no puedo creerlo, eso está, suena buenísimo. Yo me voy a poner María Palitos y ya Muy está, eso bueno. es todo. Sabía lo del insecto, no sabía lo de la placa. Eh, bueno, ahí está el misterio resuelto de María De Palitos, María Palitos. porque para mí sos María Palitos. Así que Así te ya me llamo conocen. María Palitos, exactamente. Así que bueno, ¿algo más para Sí, decir en este primer podcast? algo más Una iba a cosa suceder. importante que no todos saben. Mari está saliendo de Colombia, Eso era lo que iba a decir. bueno, y yo de Argentina, ¿no? Mari es colombiana, yo argentino, así que estamos unidos por distancias, Muy pero extremas. bueno, muy extremas. Y encima yo estoy en Bariloche, que es la Patagonia argentina, ¿no? Está más al sur, así que, nada, para aclarar por qué ella tiene una Acento cadencia de diferente. voz más profesional y yo hablo como viene ahí. No, y eso va Este, a ser muy interesante porque creo que va a pasar en varios episodios en los no que solo eso, digamos igual, palabras que no claro, entiendo, bueno, no entiendas tú, no entiendo yo. muchos de los invitados son mexicanos, de los que estamos planificando, bueno, españoles, Ujú. hay mucho analista de conducta en México, en España, bueno, en Argentina también tenemos, así que, bueno, Muy geniales, internacionales. universal, sí, muy internacionales. Así que, bueno, no queda nada por decir en la presentación. No, creo Eh, que lo que queríamos contar en este primer episodio lo dijimos. Nuevamente que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en todas las plataformas, que compartan el contenido si ven que es contenido que, pues, que es de valor y que quieren compartírselo a otras personas, compártanlo, que eso pues también nos sirve mucho. Manito arriba si les gustó. Y y también que nos digan qué quieren exacto, en Instagram, sobre todo, qué quieren, qué temas les gustaría exacto. escuchar o ver, a qué invitado. Claro que sí, eso todo nos lo pueden dejar en el Instagram de Podcast Training. Ahí nos pueden escribir, nos pueden dar sugerencias de temas, invitados, bueno, lo que quieran ahí y ahí estamos los dos pues pendientes a responder. Bueno, creo que este fue cortito, la idea es hacerlo de una hora ya con la temática. Ya cuando nos lanzamos a hablar del tema, podemos estar Ah, una sí, hora, dos, pero bueno, vamos a eso era hacerlo para de una romper el hora. hielo. Claro, esto es más que nada la presentación para publicar ya el primero y ver cómo sale también, es importante. Así que bueno, eso es Iremos todo. mejorando mientras vamos aprendiendo. Las críticas constructivas son muy, muy bien recibidas. Nosotros hacemos caso bastante de las críticas. Yo particularmente he recibido algunas críticas bien constructivas de lo que de mis posts en Instagram y los he ido mejorando. Mucho tenía que ver con el léxico muy técnico que estaba usando. Ujú. Hoy, sin pasarme al lado de lo muy, muy, muy popular, que para mí hasta desvirtúa un poquitito lo que uno quiere decir,
manteniéndome en el medio, pero lo he ido corrigiendo. Así Y esa es que, la idea del podcast. exactamente, Que lo exactamente. podamos divulgar y que todo el mundo Y que todo el nos mundo, entienda. y que también, aunque sea terminología técnica alguna, porque uno no puede zafar, es como Ujú, hablar de, no sé, que hablar de cirugía y al escalpelo decirle cuchillito. ujú, Uno tiene que saber de qué trata. La ventaja que tiene el podcast, que no tiene el Instagram, es que, como tenemos tiempo, uno puede hablar, por ejemplo, de lo que es un reforzador positivo y sin caer en el concepto de premio, que es falso, que no es así, ujú. explicar de qué se trata un reforzador positivo con palabras bastante más amigables y seguir hablando con la terminología que corresponde a una ciencia como es el análisis de la conducta, pero que todas la podamos entender, que no sea tan críptica. Entonces, el Exacto. divulgar también pasa por decir, bueno, vamos a hablar como corresponde, ¿no? No se dice premio, y ya vamos a hablar por qué no se dice premio, y sí reforzador positivo, uno de los tantos reforzadores, Ujú, y qué es un reforzador positivo y poder explayarnos de qué es y la gente encima de aprender técnicas y demás es entender un poquitito, ¿no? El lenguaje que se utiliza en el análisis de la conducta y se van a dar cuenta que es un lenguaje bastante preciso, ¿no? Con bastante aplicación. No es que claro. hablamos raro porque nos gusta. Exacto. Eh, Y otra cosa que es importante es que como en cada tema, digamos, cuando hablemos de los reforzadores, hablaremos de todo este tema. La idea también es ir haciendo ejemplos o dando ejemplos Tal cual. con el día a día para que ustedes puedan aprender y generar pues esa asociación de lo que Tal estamos cual. hablando. Ujú, Tal cual. No solo ejemplos, sino también casos nuestros. exacto. Casos reales, incluso hasta se me ocurrió acá, se me acaba de ocurrir, ¿Ves, aclaro, ves cómo van dando las cosas? poder invitar a algunos clientes que hablen de sus Claro. experiencias, no para hacernos, a ver, quiero que quede claro, no es para hacernos publicidad, sino la experiencia de llevar a cabo un entrenamiento, de cómo mejoraron eh, o los problemas que han tenido, ¿viste? Eso me parece que también es Buenísimo, piola, porque puede ayudar a otros a entender que el problema que tienen tiene solución y no están condenados. Así buenísimo. que, bueno, eso es todo. Sí, muchísimas Nos, gracias nuevamente y bueno, nos vemos en el próximo episodio. nos vemos y gracias por seguirnos, gracias por comentar y bueno, aguántennos y vamos para adelante, que es un lindo proyecto y teníamos muchas ganas hace bastante tiempo. Así que bueno, les mando un abrazo a todos, a vos Mari, y nos vemos en el Nos vemos en la próximo próxima. capítulo. Chao. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen.